Dedicatoria. Le doy gracias a Dios Altísimo por permitirme transmitir este mensaje profético a las naciones. Amén, aleluya. Datos del autor. Licenciado Raúl Vázquez. Nací un 10 de octubre de 1972, a la edad de 27 años me allegué al Señor y desde ese día sirvo a mi Dios Todopoderoso. Amén. Bachiller en Teología, Universidad Cristiana Carolina del Norte, Estados Unidos. Mensaje del autor. Lea la Biblia, es un libro espiritual que te llena el alma de paz, amor y esperanzas, para la eternidad junto a Dios. Amén, aleluya. Prólogo. Acontecerá en los postreros de los tiempos que colapsar a las ideas y los pensamientos de cómo gobernar el mundo, los políticos, ya no tendrán conciencia del bien, se extraviarán por su maldad. En mi revelación de mi sueño en una amanecida, una voz del cielo me dijo: sube al edificio más alto del mundo y te diré lo que pasará desde ahora en adelante en el mundo. Desde este lugar se mira a todo el planeta, y en este lugar hay un gobierno que mira todo, ni las pulgas se salvan de ser espiados, usan sus tecnologías al máximo, compran, venden, esclavizan, lavan mentes y destruyen todo. Ellos son los políticos, personas en el gobierno de este lugar más poderoso del planeta. Ellos tienen al mundo trazado por pedazos y se reúnen con todos los presidentes de los países que se sujetan a ellos. El poderoso daba órdenes de matar a todos los que se oponían a sus leyes de gobierno, decía que los países pobres sean más pobres, para eso tenían que darles más dinero o más plata y así tenerlos endeudados para que luego paguen esa deuda con más intereses que nunca podrán pagar, de esta forma estar de por vida totalmente endeudados, dominados y sumergidos en la pobreza. Por consiguiente, habrá más violencia y lucha por las necesidades ocasionados como consecuencia de todo esto y acabando sus vidas lentamente. Todo esto provocado para tenerlos como esclavos al pueblo, mientras los gobernantes y sus familias serán eternamente millonarios, su gobierno será de generación familiar, que con el paso de los días finalmente se perpetúen en el poder. Entonces todos los presidentes daban vivas al poderoso, uno dijo celebremos y el poderoso dijo celebremos, se dirigió a la mesa, abrió una caja que contenía un botón rojo, indicando luego que al presionar este botón podría destruir al país que no quiere sujetarse a sus leyes. De un momento a otro miré al cielo, vi un misil, que se dirigía a un pueblo y lo destruyó en un cerrar y abrir de ojos. Al pueblo que no quería sujetarse al poderoso, murieron miles de personas, niños, adultos, se desintegraban en el aire en segundos, desapareció el pueblo, solo quedaba polvo y cenizas totalmente destruidos. Los presidentes aplaudían y celebraban la destrucción para luego alabarlo al poderoso. En eso alguien con una voz muy fuerte grita: cuando el justo gobierne esto se acabará, y volteo a ver quién era, en eso me sorprendo al ver que era un inca. La voz me dice: es el inca mesiánico que gobernará un país primeramente y luego el mundo entero. Vi que los guardias fueron a detenerlos, pero en eso miré que 40 presidentes fueron en su defensa y los guardias no pudieron detenerlo. Nuevamente veo otra visión donde los países en el mundo comienzan una guerra todos contra todos, había mucha destrucción. Los hombres, mujeres y niños tenían demasiada hambre, no tenían que comer, no había agua, todo estaba contaminado, porque los presidentes se habían declarado la guerra y el mundo estuvo sin paz desde ese día. Observe a los presidentes que lloraban viendo que sus países caían de hambre y miseria y decían llorando: ¿por qué tuvimos que gobernar mal? ¿Por qué tuvimos que dar leyes injustas al pueblo, humillando al más débil y haciendo más fuerte a los villanos? Seguían diciendo: hoy todos sufrimos, hoy solo me queda una botella de agua, mañana ya no hay agua, y en la calle todo era lamento, gritaban, aullaban como los perros, se sentía que no había paz. Seguí contemplando a todos los países, la gente corría de un lugar a otro buscando comida, agua y no lo encontraban nada, todo era muy triste. En otros países comenzó el saqueo en las tiendas y almacenes, me quedé asombrado ver cómo se comían las personas a los animales, perros, gatos, ratas, era el apocalipsis. No podía soportar tanta desgracia, era un inmenso pánico. Llegué a ver cómo las gentes se comían a sus bebés, luego entre ellos se mataban para comerse y cerré mis ojos de miedo, mi cuerpo temblaba de estupor y horror de ver tantos actos inhumanos. Luego, una vez más fui arrebatado a un lugar donde había un inmenso laboratorio, ahí se encontraban reunidos los más grandes científicos del mundo, el que dominaba al mundo los controlaban y les hacían trabajar a su favor. En este enorme laboratorio observé inmensos almacenes de animales y seres humanos inertes encapsulados en cámaras de cristal con hielo, vi que hacían experimentos y clonaciones con los animales y seres humanos.
Creaban cosas como venenos, gases, virus y bacterias, para luego echarlos en la comida, bebidas y hasta en el aire y contaminarlos, para generar epidemias, así destruir a los pueblos que no se sujetan a sus leyes dictadas por los gobernantes poderosos del mundo. Observaba cómo hacían crecer a un pollo en 1 hora, también a una vaca le hacían crecer en 2 horas, un zapallo le hacían crecer en 1 hora y todo era cancerígeno, lo hacían con unos rayos rojos que eran la energía nuclear. Miraba cómo elaboraban el virus del SIDA y el ébola, luego una voz me dijo, ellos producen estos virus para asesinar a la población, luego inmediatamente poder dominar al mundo y tener en sujeción a las naciones, pero por su maldad se olvidaron cómo obtener los antídotos para estos virus que ellos mismos crearon, que finalmente se contaminarán y morirán. En los últimos tiempos los seres humanos no sanarán porque la ciencia fracasara y no habrá cura para nada, con estos virus creados se contagiarán rápidamente. Muriendo mucha gente, solamente por fe sanarán. Nuevamente después de un trance veo una pantalla gigante, donde mire cómo se ejercía el monopolio y sobornos económicos de los países, en eso observo cómo los gobernantes hacen una asamblea donde van los grandes inversionistas capitalistas, los que tienen muchas cantidades de dinero, empieza la asamblea e inmediatamente se ponen de acuerdo, y dicen. Haremos una bolsa con bastante cantidad de dinero, para apostar por los 5 candidatos a la presidencia de la República que van en los primeros lugares en las encuestadoras. Entonces, acuerdan entregar a cada candidato varios millones de dólares de la bolsa que hicieron los capitalistas, luego de esto los capitalistas determinan condiciones favorables a sus intereses personales, los candidatos aceptan esas condiciones impuestas por los capitalistas, para que cuando lleguen al poder darán todas sus riquezas de su país, así pagarán el financiamiento de su campaña a los capitalistas. También los que llegaron al poder planifican detallada y pacientemente cómo sustraer dinero de su nación, entonces empiezan a promulgar dispositivos legales que permitan favorecer a estas empresas lobistas, capitalistas e inversionistas para que ganen las licitaciones de obras de gran envergadura del país, se suben los sueldos, dan trabajo a sus familias, sobrevaloran los presupuestos de las obras del Estado. Para estos propósitos piden incrementar los impuestos al pueblo, así también crear nuevos tributos, como por ejemplo cobrar el aire que respiramos, careciendo de escrúpulo para sustraer las riquezas del pueblo, esto pasa en todos los países, y se llama corrupción. Después de ver todo esto fui arrebatado en espíritu a un lugar donde había un gobierno teocrático, en el futuro, donde el Mesías se sentará en su trono, era en el occidente y todas las naciones venían a él, Rey de señores, amén, aleluya, este es un testimonio verídico de la visión que percibí. Rápidamente en eso volteo a un lado, observo una visión que los gobernantes poderosos políticos planeaban convertir a la gente en sodomitas e inmorales y para esto habían tomado cargos importantes los propios sodomitas en los gobiernos de los países del mundo, como tenían en su poder los gobiernos comenzaron a publicar leyes, inicialmente para confundir o disimular sus intenciones, decían y hablaban de la ley de libertad del ser humano, pero en realidad era que la ley de la libertad sería la fachada a la ley del libertinaje. La primera ley del libertinaje era aprobar el matrimonio homosexual, hombres entre hombres, mujeres con mujeres, después el matrimonio hombres con animales, luego el matrimonio niños con adultos, posteriormente la ley del aborto, la aprobación de la ley de fumar marihuana, para tenerlos a la gente zombies, sin un control mental moral, de esta forma serían destruidas la mayor parte de la muchedumbre de gente en sus placeres y lujurias, una total decadencia humana sin afecto fraternal. Posteriormente en una visión de segundos, percibir que en los últimos tiempos elaboraran drogas para no tener miedo de asesinar gente, para no tener miedo de morir, también producían drogas para que la gente se vuelvan locas. Estas políticas de gobernar que poseen estos gobernantes del mal son tan abominables, pero lo hacen para perpetuarse en el poder ellos y sus familias. Luego de esto pude ver otra visión, algunos países entraban en guerras, conflictos armados era simplemente por el poder económico, invadían países y robaban o se quedaban con sus riquezas como el petróleo, gas, oro, diamantes, uranio para fabricar las bombas atómicas con las cuales atacarían los países que no se sujetan a ellos. Para todo esto empezaban a destruir sus economías de los países pequeños, inicialmente los hacían aceptar ser parte de convenios o tratados comerciales. Y cuando caían sus economías de sus países, a sus gobernantes les echaban la culpa del colapso económico, diciendo que era por la corrupción de ellos y que tenían que intervenir esos países, luego invadían para tomar el control y poder de esos países.
Los poderosos invertían grandes cantidades de dinero, millones de millones para fabricar armas, compraban gente para la guerra o sea mercenarios, bombas, instalaban bases en todo el mundo. Ellos también vendían armas a otros países para que siempre estén en guerra. Sus planes de ser los poderosos del planeta lo tienen desarrollando por décadas, pero el final ya está llegando porque se establecerá un gobierno teocrático de Dios en la tierra y el mismo Dios gobernará a las naciones. Amén, aleluya. Eso me dijo la voz y lo que vi. De nuevo veo otra visión. Cuando abrí mis ojos, me encontraba en la selva rodeado de gran cantidad de nativos, hombres, mujeres, niños y adultos. En eso un nativo se acercó para darme en una hoja de plátano carne de sajino sancochado. Todos me miraban alegres, contentos, me decían gracias hermano por la visita. El jefe de los nativos me dice al otro lado te esperan tus hermanos. En eso se me vino un pensamiento que estaba a salvo en la selva, que la atmósfera me cuidara de las radiaciones de las bombas atómicas. En eso veo nuevamente otra visión donde había una asamblea de varios presidentes, vestidos de blanco y celeste, decían que la política democrática había fracasado en el mundo y que se tenía que dar paso a la política teocrática, es decir, un gobierno de Dios, algo divino. Entonces todos los presidentes reunidos dijeron amén, aleluya, se pusieron de acuerdo para dictar una ordenanza, que todos los países que quieran vivir en paz, tendrán que ser gobernados con las leyes divinas de Dios, los 10 mandamientos. Otra vez, veo en otra visión que viajo y puedo ver que otros países se unían en alianza de 7 países, creaban una moneda, un ejército, una religión, cada grupo quería ser poderoso, ya que el país más poderoso estaba en decadencia o declive, desgastado por tantas guerras y conflictos, encontrándose destruido a la mitad de su poder. Otro momento, vi que los políticos del mundo se reunían y decían que nosotros en nuestro gobierno hemos vivido felices con nuestras familias porque todos gozábamos del poder, teníamos mujeres hermosas de diferentes lugares, también rica comida, muchas variedades de licores, drogas, grandes empresas, numerosas propiedades, hacíamos lo que queríamos. Ahora no nos dejan gobernar porque señalan que nosotros somos un poder del mal, y exclamaron diciendo, si lo somos entonces lucharemos con la bandera del dragón, para vencer a los de la bandera blanca y celeste. En eso se abrieron las computadoras de los presidentes y empezaron a dar órdenes específicas de difamar a todos los líderes de la bandera blanca celeste por diferentes medios de comunicación como la televisión, radio, periódicos, revistas, Facebook, Twitter, vía internet, etc. Que digan al pueblo que los de la bandera celeste, sus líderes y presidentes son violadores, mentirosos, ladrones, corruptos y muchas cosas más. Para todo ello se ordenó que utilicen acusadores, testigos falsos para que los envíen a las cárceles, luego el pueblo los repudie y sentencien a muerte. Ordenaron también entregar medicinas gratuitamente contagiadas con enfermedades para que los pueblos que no quieren ser gobernados por el dragón mueran. También vi que había alimentos transgénicos, ordenaron regalar a la población ya que éstas daban cáncer, además ordenaron que mataran a todos los que no se sujetaban al gobierno del dragón, que sus religiones sean extremistas. Y los que sí estaban de acuerdo con el gobierno del dragón, nada les sucedería y para sujetarlo a esta población, implantaron el control de cada persona con un microchip en sus cuerpos. El microchip era como el tamaño de un grano de arroz. Cada mes impartían nuevas leyes a todos los países por vía de la computadora. Nuevamente fui tomado por una visión al oriente, esto fue muy horrible, vi una guerra de religiones que mataban a mucha gente de todas las edades a golpes, con ahorcamientos, les cortaban con machetes sus cabezas, violaban niñas y niños, era escalofriante, usaban el nombre de Dios, todo era un cataclismo de destrucción, hambre, miseria y dolor, brutalidad entre seres humanos la cual nunca se escuchó ni se vio así. En eso no deseaba ver tanta maldad, todo era terrible, cerré mis ojos de tanto horror en lo que pasaba. De nuevo otra vez volví a abrir mis ojos, miré como desde el cielo caía un meteorito con fuego, cayó al país que gobernaba el mundo, se quebró en dos, realmente algo escalofriante. El mar los tapó y volteó. Una vez más vi que los políticos se estaban reuniendo en un inmenso palacio donde estaban celebrando la Navidad, fiesta pagana antibíblica. De un momento a otro, veo a los hombres vestidos de mujeres, del mismo modo a las mujeres vestidos de hombres. Escuché una voz muy fuerte, que gritó, por sodomitas. En eso observo que el meteorito caía desde cielo sobre ellos, en eso los presidentes miran hacia arriba y ven cómo les caía el meteorito y supieron que era su fin. En eso exclamaron los presidentes diciendo, por gobernar con la política democrática que significa gobierno del demonio hoy sufrimos este cataclismo, al final todos murieron.
Entonces no quería ver más, cerré mis ojos y otra vez lo abrí. Ahora mire un país muy hermoso con muchas plantas, árboles frutales de todo tipo, las personas vestidas de túnica, cantaban alabanzas y todos alegres daban gracias a Dios, decían que el gobierno teocrático de Dios es el gobierno divino donde hay paz, amor, cariño, buena amistad entre seres humanos. Este país tenía un río de agua cristalina, se veía tan hermoso. También estaba rodeado de pastos verdes donde brincaban carneritos, venaditos, terneritos, volaban aves de distintos colores, un sol radiante con aire puro, en las orillas del río muchos cisnes blancos de varios tamaños, se veía también las palomas blancas sobrevolando el río. Me acercaba más a las aguas del río, ya estando al borde, observaba que el río estaba cargado de pececitos de colores como el arco iris. Levanté mi cabeza, vi una canoa con niños paseando. En eso escucho una voz suave y dulce, me dice es el río Amazonas. Me quedé totalmente alegre, otra vez una nueva visión, me hace ver que estoy en otro país, era una isla grande, una potencia mundial, su moneda era el oro. En eso de un momento a otro comienza a moverse la tierra, cada vez más fuerte hasta llegar a ser un terremoto, empezó a derrumbarse los edificios, la destrucción era total, se veía que la gente lloraba, gritaba, pedía ayuda, pero nadie ayudaba, todos querían salvarse. En eso entonces, quise ayudar a la gente herida, en eso la voz me dice ayudarás después que pase todo. Me dice, levantarás una nueva ciudad con la ley de Dios. En eso le pregunto a la voz por qué pasa este terremoto. La voz me responde Dios está muy airado por la maldad de las gentes, pero ellos mismos se destruyen por cambiar la naturaleza que Dios hizo. Dios puso entre la tierra y el agua aceite para que no se juntaran, que es el petróleo y el gas, pero los hombres lo extraen, entonces se junta el agua y la tierra y hay terremoto por su soberbia y ambición. El hombre solo se destruyen y no tomaron en cuenta al Dios que lo creó. Amén. De allí fui arrebatado a otro país, en el oriente, donde hay un país teocrático formado por hombres de fe muy fundamentalistas, creyentes en Dios, pero fallan en 3 mandamientos de la ley de Dios. En eso me dijo la voz. Por ello tendrás que decirles que lo cambien para que se unan con el pueblo verdadero del oriente a occidente, del occidente al oriente. Entonces la voz dice. Vendré, para que sea una sola nación, porque hermanos fueron de un solo padre, el padre de la promesa. Entonces la voz me dijo. Le dirás que el 4.º mandamiento es guardar el sábado, el 6.º mandamiento no matarás y el 7.º mandamiento una sola esposa tendrán, y que el Inca mesiánico es su rey que esperaban y también tienen 6 hermanos de la última esposa que sin saber están luchando entre sí, pero el Inca mesiánico les hará reconciliar. Entonces una nueva visión me hace llegar al país más poderoso del mundo y la voz me dice aquí también tengo un remanente. Le hablarás en castellano porque hablan en inglés. La gente tienen botes, yates, lanchas de lujo. De ahí mire al frente del mar, estaba el diablo en cadenas de triángulo y la voz me dice, el diablo está siendo soltado poco a poco. Los políticos, la gente se unen al diablo para contradecir las leyes benditas de nuestro Dios del universo. En eso sucede algo diferente a todo lo expresado. Siento que soy arrebatado y transportado en un carro de fuego, era una nave redonda. En eso aterrizo en mi país, pero me doy cuenta que era el tiempo pasado porque lo vi diferente. En eso veo mi nacimiento, yo nací en un asentamiento humano, era un cerro. Lo más curioso es que veo a mi mamá que estaba en dolores de parto de mí. En eso veo que mi mamá sale de la casa a la puerta. En eso de un momento a otro empiezo a salir del vientre al suelo, mi tía me recoge del suelo. En eso la voz me dice ahora mirarás tu futuro. Siento que soy trasladado a mi futuro con el carro del fuego, llego a mi ciudad y veo las paredes pintadas con mi nombre. Entonces decía que era candidato a senador, con el símbolo del cristianismo. La voz me dice tú serás senador y estarás en el reinado del Mesías Inca, que se establecerá en tu país, viajarás a muchos países llevando la ley de Dios. Veo en eso que la nave se mueve grandemente y me da mareo, viajo con el carro de fuego a un planeta distante de la galaxia. Me dice la voz, alcanzaste la vida de un ser angelical, en este planeta solo hay paz y vida larga, se llama la estrella Ganímedes. En eso me veo que estoy llorando desconsoladamente de alegría, le doy gracias a Dios del universo, amén, aleluya. La voz me dice por tu trabajo de predicar la moralización en el mundo entero, llevando la ley de Dios y por servir a su hijo el Mesías Inca, te ganaste esta promesa de vivir en Ganímedes. Mira, el planeta era maravilloso, hermoso, algo indescriptible, eran como luces de fluorescentes, todo brillaba como oro blanco, tenían casas redondas con muchas lunas de cristales, los costados eran pasto de color verde pero muy verde, ríos de colores como el arco iris y cubierta de nubes muy blancas y la gente volaban, tenían un aspecto angelical, se sentía una paz indescriptible.
En eso la voz me dice vamos ya es hora de regresar. Nuevamente me encontraba en la nave redonda viaje a la velocidad de la luz, en un segundo estaba en el planeta Tierra y aparezco en un desierto, miro a los costados del desierto, veo a un grupo de gente que perseguían a otros para matarlos, luego de matarlos se lo comían, veo que me ven, luego comienzan a perseguirme, y yo comienzo a correr, subo a una colina de ahí veo una fortaleza con terno y soldados, les pedí gritando ayuda les decía me persiguen para comerme y ellos no me contestaban. Llegué hasta la puerta y le dije ábreme la puerta, me están persiguiendo en eso me contesta diciendo este lugar solo está reservado para los que tienen chip, pero le dije la gente me persigue para comerme, una voz me responde y me dice, si tienes fe y crees en Dios levanta tu mano derecha y ellos caerán de espaldas, entonces levanté mi mano derecha y cayeron de espaldas los que me perseguían. Pero la puerta seguía cerrado, tenía mucha hambre les pregunto dónde hay comida y ellos me responden al fondo, entonces les dije ábreme la puerta, ellos me vuelven a decir este lugar solo está permitido para los que tienen chip, en eso levanto mi mano derecha se abre la puerta, los soldados cayeron de espaldas al suelo y todos se asustaron, ingresé hasta el fondo de la fortaleza, la gente que estaban ahí se quedaron mirando con asombro, habían soldados armados hasta los dientes, pero no me podían tocar, les pregunté dónde está la comida y me dicen al fondo del cerro y les pregunté cómo llego ahí, ellos me dijeron te enseñaremos, luego comenzamos a caminar hasta el cerro y de pronto se abrió en medio del cerro una puerta pequeña que tenía un ascensor, subí al ascensor, bajamos con los soldados más de 1 kilómetro, llegué y se abrió el ascensor veo una gran ciudad y me esperaban un grupo de personas vestidos de terno, una voz me dice son los presidentes más poderosos de las naciones del mundo estaban eres el único que pudo entrar sin chip. Entonces les dije vengo en nombre del Mesías Inca, si ustedes se arrepienten y guardan su ley de Dios entonces Dios perdonará sus pecados y maldades contra la humanidad y saldrán a la luz nuevamente, su tierra será fértil amén, en eso veo que eran países del occidente. Uno se configuraba en el firmamento de mi visión como un país que le gustaba la corrida de toros porque vi una plaza de corrida de toros. Otra visión miro una plaza en medio una torre gigante de fierro, nuevamente veo otra visión, veo un río que cruzaba por medio de una ciudad, miles de personas la navegaban en lanchas muy bonitas hermosas, luego veo otro país que la gente tomaba bastante cerveza. Cuando en eso los presidentes reunidos me dicen hemos tomado una decisión si aceptamos lo que dice el Inca mesiánico amén. Me veo caminando en todos esos países llevando el mensaje del Inca mesiánico por días y meses. Nuevamente siento ser arrebatado, puesto en la nación más poderosa del mundo, me vi que estaba en una casa blanca, me esperaba el presidente de esa nación más poderosa del mundo, me saludó muy cordialmente con la mano, me dijo llegaste te estábamos esperando, tome asiento, mi sorpresa fue total, pero la voz me dijo, es el último presidente bueno que te dará pase para que lleves el mensaje del Inca mesiánico a todo su país y sean reunidos todos los que están escritos en el libro de la vida y lleguen al conocimiento de la verdad y sean salvo amén. Nuevamente otra visión me hace llegar a mi país, me hace ver la historia de corrupción de los políticos que gobernaron, primero veo a un presidente joven que en su mano izquierda llevaba una estrella que tenía 50 años, este presidente joven llevó a mi país a un caos económico total, porque la plata se devaluó, no servía, la gente hacía cola para comprar arroz, papa, querosene, de ahí se dio inicio a una serie de levantamientos armados que dejó más de 50.000 muertos en una guerra interna, luego veo que entró otro presidente que vendió todas las empresas del Estado a empresarios corruptos hasta hoy día pagamos las consecuencias porque nada es de mi país, el agua, la luz, los aires, los campos agrícolas, etc. Nada le pertenece a mi país todo está concesionado por años décadas, este presidente mandó a matar a su esposa, su hija estaba de acuerdo ahora esa hija quiere ser presidente, también tenía su hijo que con su perro hacían zoofilia aberración sexual, este también actualmente quiere ser presidente, este presidente mató gente campesina humilde con el cuento que ahí había terroristas. Y después entró otro presidente borracho, negó a su hija para llegar al poder, vendió nuestras riquezas, hoy está prófugo. Y después entró otra vez aquel joven que gobernó, pero más viejo diciendo que tiene más experiencia, entró y mató a los hermanos nativos por defender su tierra. Luego ingresó otro presidente Caín, ahora último un gringo lobista que tuvo que renunciar por actos de corrupción, defensor de los sodomitas. Ante todo, esto me causa mucha indignación, dije trabajaré por mi país, la voz me dice todo acabará porque de este país saldrá la luz al mundo, luego pude vislumbrar al sur. La voz me dice este país del sur declarará la guerra a tu país por el agua, pero su maldad lo destruirá.
Sigo viendo más visiones, en esta visión la más triste veo que habrá terremoto en mi país, después en varios países será de 10 grados algo terrible, será el más fuerte lo que nunca hubo, se abrirá la tierra, saldrá candela, la gente se quemarán, arderán en fuego, también vi que venía un tsunami, aires fuertes que tumbaban los árboles, aires como huracanes, erupción de volcán, epidemias, enfermedades desconocidas. Todas las calamidades posibles, así está señalado lo que tenía que suceder sobre la tierra. Me dice la voz, nuevamente verás la visión que todos los países que tienen bombas atómicas se destruían solos, veo que países enteros desaparecían, se desintegraban solos, se observaba un inmenso polvo rojo, la voz me dice por la ambición del poder, por su orgullo fueron destruidos, no dieron honra al Creador, se embotaron en fuego, murieron como gusanos, se convirtieron en polvo de tierra, amén. Luego nuevamente fui arrebatado a otro país donde adoraban al dragón, era una isla, este país es poderoso en tecnología, pero siempre es castigado grandemente con terremoto, tsunami, amenaza bélica de otros países, tiene una bomba atómica enterrada con miles de kilos de cemento, no la pueden desactivar, 2 veces fue destruido con bombas atómicas. La voz me dice este país será destruido en un cerrar y abrir los ojos con una bomba nuclear de hidrógeno por un libertador apocalíptico, de ahí empezará la destrucción de la raza humana. Entonces nuevamente estaba en otro país, este país hacía mucho frío, era la segunda nación más poderosa del mundo, fabrica armamentos bastante modernos y venden a otros países más débiles para luchar contra el más poderoso del mundo. La voz me dice que este país también será devastado en el tiempo del apocalipsis. Luego, fui trasladado a un país donde vivía el 666, un hombre que dominaba todas las religiones del mundo, se viste con púrpura roja y en su mano lleva siempre la cruz y su cáliz de oro. Este se reunía con todos los líderes religiosos, más de 3600 religiones del planeta, era parte del poder económico de la nación más poderosa del mundo. Este hombre se hace pasar como Dios, y daba órdenes diciendo que nieguen la ley de Dios, los 10 mandamientos, que nieguen el 4.º mandamiento, el día de reposo sábado, que lo cambien por el domingo. Si hacían esto todas las religiones tendrían poder económico e inmunidad para viajar a todos los países del mundo. En una nueva visión me hace ver que estaba en la orilla del mar, de pronto comenzaron a salir muertos vivientes, la gente corrían espantadas, llegó la policía, le disparaban pero no morían, estos muertos vivientes eran personas con cuerpo de esqueleto, carne podrida, pregunté a la voz por qué están así esta gente y me dijo la voz son gente que se han mutado por la radiactividad de las bombas nucleares, así han escapado estas personas de sus países que apestaban horriblemente. Entonces llegó el ejército con carros blindados fuertemente armados, empezaron a dispararles con granadas y lanzacohetes, entonces recién murieron, usaron también fuego que los consumía y morían, había niños, mujeres, hombres mutantes. Luego cierro y abro mis ojos, en eso miro al cielo varios carros de fuego, entonces la voz me dice ellos son ángeles del Dios Altísimo, están apareciendo a la humanidad para controlar su destrucción, ya que el objetivo de todo lo que pasa es para transformación y purificación del ser humano, y no para destrucción del ser humano. En eso contemplo otra visión, estaba en el fondo del mar, viendo a los más ricos del mundo preparándose a subir a unas naves. Según ellos podrían volar a otros planetas, a buscar vida ya que el planeta Tierra se destruiría. También veo una ciudad con bastante tecnología, donde estaban todos los científicos del mundo. La voz me dice no lo lograrán porque todo lo que hizo Dios, su creación tiene un límite, hay una ley que los humanos no pueden pasar del cielo porque se desintegrarían, para pasar, tienen que ser santo, limpios de corazón. De pronto vi salir las naves a una gran velocidad que en el aire se desintegraban, morían todos los millonarios y políticos, con lo cual se cumple el dicho bíblico, ni su plata ni su oro le salvará el día de la calamidad que viene a la tierra por rebelarse contra el Dios bendito del universo, amén. Nuevamente la voz me hace ver una nueva visión del futuro, veo un monte alto, era el Machu Picchu, la voz me dice de allí saldrá el nuevo pueblo de Dios y el rey Inca que gobernará todas las naciones, amén. A tantas revelaciones de lo que pasará en la tierra me pregunté, si no había una solución para que esto no sucediera o sea menos doloroso el juicio a la humanidad. La voz me responde si los 40 millonarios del mundo repartieran su dinero a los pobres ya no habría pobres. Entonces buscar a Dios con un corazón humilde, cambiar su conducta moralizándose con la ley de Dios que son los 10 mandamientos y que todos los países sean gobiernos teocráticos y su rey el Inca mesiánico, eso sería la solución a la destrucción mundial.
En eso nuevamente veo una visión que Dios estaba en el Inca mesiánico, eso fue lo último que vi en mi revelación de sueño y desperté llorando, me puse de rodillas, oré a Dios, le pedí perdón por todos mis pecados y maldades, por mis debilidades, le dije que no era digno de recibir esta revelación profética, entonces lloré con gran estruendo, y dije: te doy gracias, Dios mío, por tu infinito amor y misericordia que me tienes, sea la gloria, la honra por toda la eternidad, Dios altísimo, amén, aleluya. Biografía de ayuda para corroborar los datos de esta obra. La Biblia, manuscritos hebreos. Redes sociales. Noticias internacionales. Estudio científico de actualidad. Investigaciones teológicas. Nota. Esta obra es informativa para darnos cuenta que estamos en peligro de desaparecer la raza humana, por la inmoralidad de los hombres que nos gobiernan, sin afecto fraternal. Nuevas obras. El gobierno teocrático del Mesías Inca. Los seres celestiales que viven en los 99 planetas. El poder espiritual que el hombre puede alcanzar por la santificación y convertirse en un dios en la tierra.